Que Dios les bendiga. Es para mí una bendición poder estar con ustedes a petición de nuestro querido pastor Atanasio Barría. Saludar a su esposa, saludar a su familia. Creo que ustedes tienen un gran pastor. Siempre me ha marcado profundamente la vida del pastor Atanasio, un presbítero, por su fidelidad, porque es un hombre pro, un hombre que, en el buen sentido de la palabra, no se casa con nadie. Si él tiene que decir algo, lo dice, aunque sea el obispo, pero siempre está él hablando, ministrando, y siempre he puesto mi confianza como para que me represente nuestro querido pastor Atanasio. Su esposa, una mujer muy luchadora que a pesar de su enfermedad siempre ha dado ejemplo de perseverancia, siempre ha dado ejemplo de no volver atrás, y realmente su firmeza, su consistencia ha hablado siempre profundamente a mi vida. Su hija, que me alegro mucho de verla por las redes, cómo predica la palabra, y eso significa que han salido de un buen matrimonio, ha salido una buena mujer que está predicando el mensaje del Señor y bendiciendo a muchas personas. Bueno, por petición de nuestro pastor presbítero Atanasio Barría, creo sinceramente que no porque él me haya pedido, sino porque creo que Dios toma instrumentos para hacer su voluntad y para hacer que uno lleve el mensaje del Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra en el libro de San Marcos, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Enseguida, verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. No es primera vez que el Señor Jesucristo entra con su gente, con sus discípulos en una barca. Siempre han habido lecciones realmente maravillosas cuando el Señor tiene un encuentro con los suyos en la barca. Por ejemplo, me llama profundamente la atención en el mismo Evangelio según San Marcos, dice la palabra gloriosa del Señor que habiendo llegado la noche, Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es un pasaje que me gusta mucho. Cuando dice, llegó la noche, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Porque siempre el Señor es un Cristo de desafíos, un Cristo que siempre está desafiando a las multitudes, un Cristo que siempre está desafiando a la humanidad y nos está desafiando ahora. Siempre Dios está desafiando y nos desafía para que nosotros de esos desafíos podamos aprender, de esos desafíos podamos marcar presencia, de esos desafíos podamos tener una actitud en la vida. Ahora la iglesia está pasando por un fuerte desafío que es la pandemia. No poder salir, no poder actuar, no poder hacer lo que siempre hacíamos, no tener una vida normal como antes la vivíamos, no poder ir al templo, no estar con los hermanos, estar prácticamente encerrados. Es un desafío, pero ese desafío tenemos la oportunidad de demostrar la calidad de creyente que somos. Siempre digo que el barco no se prueba cuando está amarrado al puerto. El barco ha sido hecho, su consistencia, su firmeza, toda su estructura ha sido hecho para cruzar los mares, para romper las olas y para vencer la tempestad. Por lo tanto, la vida del creyente es una vida que tenemos que demostrar la calidad de hombres y la calidad de creyentes que somos. Por lo tanto, debemos de hacer de cada situación que vivamos, hacer el momento en que podemos demostrar lo que somos delante de la presencia del Señor. Es fácil cantar cuando todo anda bien. Es fácil cantar cuando funciona el matrimonio. Es fácil cantar cuando la economía es excelente. Es fácil cantar cuando tenemos buena salud, cuando anhelamos que llegue el nieto o la nieta y viene a adornar el hogar. Es fácil cantar, es fácil ir a la iglesia cuando todo anda bien, pero ir a la iglesia cuando parte un ser querido, ir a la iglesia cuando nos despidieron del trabajo, ir a la iglesia cuando tenemos con lo poco tener que hacer mucho, es ahí donde se prueba realmente el cristiano, el Hijo de Dios. Y este Dios de desafío es un Dios que
que le quiso enseñar a los apóstoles, está en el Evangelio según San Marcos. Dice que cuando llegó la noche Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué no van de día? De día es bueno hacer un crucero, pero de noche es que el Señor hace esas cosas que no vayamos a un desafío por placer, que vayamos por un desafío que aunque tengamos que sacrificar esta carne, Él quiere probar hasta dónde es nuestra fidelidad. Es fácil aceptar un desafío del Señor, todo fácil, cuando nos pagan los pasajes, cuando tenemos un lugar donde llegar, cuando tenemos a alguien que nos va a ir a buscar en un vehículo para llevarnos al aeropuerto, es fácil hacerlo. Pero viajar de noche en un barco sin saber qué nos va a pasar en medio de la tempestad. Pero así el Señor le hizo un desafío a sus discípulos, pasemos al otro lado. Cuando ellos querían descansar, cuando ellos querían estar tranquilos, muchas veces Dios te va a probar a ti, me va a probar a mí, en que cuando queremos, después que hayamos hecho ya la tarea, después que ya hemos predicado la palabra, nos ha pasado muchos predicadores, que después de predicar decimos que bueno, ahora voy a descansar y justamente viene alguien y nos dice, pastor, mire, este hermano tiene un problema muy grave, usted no podría darse un tiempecito para hablar con él, o hay alguien que está muy enfermo y le pidió al pastor que fueran a orar por él y el pastor también ocupado, ¿por qué no va usted? Muchas veces Dios va a hacer cosas cuando nos es difícil hacerlo, cuando no quisiéramos hacerlo. Así con sus discípulos, cuando llega la noche le dice, pasemos al otro lado. Siempre tenemos que estar dispuestos a pasar al otro lado. Siempre tenemos que estar dispuestos a decirle amén al Señor cuando las circunstancias son adversas. Y hoy día, cuando estamos viviendo esta pandemia, cuando estamos viviendo esta situación que no quisiéramos vivirla, pero tenemos que decir, como el Señor le enseñó a sus discípulos a orar, Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Pero quiero seguir adelante. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Siempre hay otro lugar donde Dios nos quiere llevar. Siempre hay un lugar donde Dios nos quiere que le sigamos. Y generalmente no entendemos porque no conocemos ese lugar. No sabemos si tenemos que llevar ropa delgada, ropa gruesa. No sabemos cuánto dinero tenemos que tener porque no sabemos cuántos días vamos a tener que estar en ese lugar. Siempre es difícil tomar una decisión y los discípulos tuvieron que decirle amén, sí Señor, vamos contigo. Subieron al barco, pero no todo termina con eso. Termina parte de esto, de lo medular que quiero compartir con ustedes, que cuando estaban en medio del mar se levantó una tempestad. Generalmente cuando predico esta palabra pregunto, ¿sabía el Señor que esa tempestad venía? Sí, la parte divina de Jesús, porque Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En la naturaleza divina tenía el discernimiento y sabía que iba a haber una tempestad. ¿Por qué Jesús les hizo pasar por la tempestad? ¿Por qué Jesús permite que estés en esta pandemia? ¿Por qué Jesús permite que te hayan despedido del trabajo? ¿Por qué el Señor permite que haya una enfermedad en tu familia? ¿Por qué el Señor permite que hayan problemas en el matrimonio de los padres hacia los hijos o viceversa? ¿Por qué el Señor permitió esa tempestad? La permitió porque es fácil hablar de un Dios de gloria, es fácil de hablar del amor de Dios, es fácil hablar de que yo estoy muy contento porque el Señor perdonó mis pecados y no hay cómo servirle, pero es fácil dar gloria a Dios cuando todo anda bien. Es fácil bendecir a Dios cuando todo está en calma, pero ¿qué pasa cuando el viento se levanta? Cuando las olas azotan la embarcación. Dios permitió esa tormenta para darle la oportunidad a sus discípulos de demostrar la calidad de creyentes que son. Esta pandemia nos está dando la oportunidad a usted y a mí de demostrar la calidad de creyentes que nosotros somos. Es fácil de hablar amor o de perdonar cuando no tenemos que perdonar a nadie. Es fácil hablar de dadivosidad cuando no hay un desafío de poder dar. Es fácil hablar de predicar el Evangelio cuando no hay un punto de predicación y no hace una campaña evangelística.
cual hablarle de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando sí tienes que ir a un punto de predicación? Cuando sí tienes que ir a una campaña evangelística. Por lo tanto, Jesús le estaba dando la oportunidad a los discípulos que demostrasen en el hecho que lo que ellos hablaban realmente lo creían y realmente lo practicaban. En estos días, queridos hermanos, es la oportunidad que tenemos de demostrar la calidad de hijo de Dios. Cuando nada pasa, es fácil decir yo amo a mi pastor, yo quiero a mis pastores, no hay como mis pastores, yo no sé qué sería si me faltaran los pastores. Pues ahora que no hay ofrenda, porque hay que seguir pagando luz, pagando aseo, y muchas veces las puertas en estos tipos de necesidad se golpean en la casa del pastor. A mí me pasa como obispo, conozco muchas situaciones de pastores difíciles y todos recurren al obispo, como los hermanos recurren al pastor. Por lo tanto, tú no sabes cuánta gente recurre a tu pastor. Pastor, este hermano lo despidieron del trabajo, está teniendo problemas económicos y todo va al pastor. Pero ¿qué pasa si ahora no hay reunión, no hay ofrenda? Entonces es ahora la oportunidad que tú tienes de bendecir a tu pastor. Es ahora la oportunidad que tú tienes de demostrar el amor a tu pastor, de ese pastor que ayer estuvo contigo cuando estuviste en el hospital, cuando un hijo estuvo detenido, cuando había que hacer una ceremonia para llevar adelante un casamiento, cuando hubo que presentar a un niño. Siempre tu pastor estuvo contigo. La pregunta es, ¿estás tú con tu pastor? ¿Estás tú viviendo con tu pastor en estos momentos difíciles? ¿Estás al lado de él? ¿Te la estás jugando realmente con tu pastor? Las tempestades y las pruebas son siempre la oportunidad de demostrar cuánto realmente amamos y cuánto realmente servimos al Señor Jesús. Lamentablemente, cuando vino la tempestad, los discípulos se afligieron. Los discípulos se aminoraron. Los discípulos dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y tuvieron que ir a Jesús para decirle, Señor, sálvanos. A veces creemos que las cosas podemos hacerlas solas o solos. A veces creemos que yo puedo salir adelante, pero Dios permite que en los momentos difíciles la solución no dependa de ti, dependa de otro. Para que aprendamos a conocer, y hasta esto es una lección, que no podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de otro, necesitamos la fuerza de otro, necesitamos el compañerismo de otro. Entonces fueron a Jesús y Jesús reprendió la tempestad. Y aquí viene algo muy importante que vamos a ver más adelante al terminar este mensaje. Jesús le dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que han hecho todo el tiempo que hemos andado juntos? He predicado con ustedes, hemos dormido juntos en la casa con ustedes, he ido a misiones con ustedes, hemos estado con ustedes en el desierto. ¿Cómo no tenéis fe? ¿De qué les ha servido haber estado en tantos mensajes que yo he predicado? Y es verdad, hermano, personalmente a mí me entristece cuando veo cristianos que parecieran ser Superman, parecieran ser victoriosos, pero en los momentos difíciles se le cae la sala a aquellos que quieren volar alto. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es posible que frente a esto os aminoréis? Y ahí de alguna manera, como decimos nosotros los chilenos, el Señor le sacó la foto. Muchas veces nosotros también los pastores le sacamos la foto a los hermanos, que creíamos que eran, pero no son. Que creíamos que soportaban pruebas, pero no soportan pruebas. Que creíamos que eran bien varoniles, pero andan lloriqueando como niños. Y otra cosa interesante, que cuando el Señor Jesús reprende la tempestad, mire lo que dijeron. Aquellos que habían estado con Jesús, aquellos de los cuales decían conocer a Cristo, dijeron, ¿y quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? O sea, estaban con Jesús, predicaban con Jesús, iban a misiones con Jesús, pero no tenían una experiencia íntima y personal con Jesucristo. El hombre de Dios debe de ver más allá donde otros ven. Tiene que tener el discernimiento espiritual para entender los tiempos en que estamos viviendo.
Tiene que tener el discernimiento espiritual para ver donde otros no ven, para alcanzar donde otros no alcanzan, para llegar donde otros no se atreven a llegar. ¿Cómo no tenéis fe?, dijo Jesús. Y aquí viene para mí lo principal del mensaje, que cuando llegaron al otro lado, Jesús bajó solo. Si usted busca en los otros evangelios, se va a encontrar que el único que bajó fue Jesús. No bajaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: ustedes se me van a quedar en el barco, ustedes no se me van a mover de este lugar. Yo no puedo exponerlos a ustedes, a los demonios. Yo quería que ustedes vieran y crecieran en la vida, en lo que tiene que ver la guerra espiritual, que cómo 2000 demonios pueden estar en la vida de un hombre, cómo los demonios hablan a través de la persona, cómo los demonios entran a los cuerpos de animales y cómo los animales reaccionan frente a la posesión de demonios a tal punto que se lanza a un despeñadero porque prefieren morir que vivir con demonios. Yo quería llevarlos a esa experiencia, pero no puedo llevarlos porque no tenéis fe. Y Jesús bajó solo. Jesús incursionó solo ahí en esa región. ¿Cuántas veces tu pastor tiene grandes desafíos y no puede ir contigo porque sabe, primero, que si ves mala cara te vas a enojar? Si ves algo que no está reñido contra el Evangelio, que está reñido contra los principios del Evangelio, te vas a poner a hablar y a comentar. Por eso y nos permite llegar a ser bendición para otros. En otras palabras, hay tanta hambre y necesidad en la gente que necesita alimentarse del mensaje del Señor, y eres tú el que tienes que llevar el pan espiritual. Y cuando tú aprendes de la palabra, cuando tú aprendes de tus pastores, tienes el alimento fresco para dar a aquellos que lo necesitan. Pero el pan, mijito, antes de ser pan, tiene que pasar por un proceso. Primero, seleccionar la semilla. Y luego de seleccionar la semilla, tiene que abrirse un surco y lanzar la semilla, pero no es pan. Luego viene la espiga, llena de granos, pero no es pan. Luego viene toda la cosechadora y empieza a mover la espiga y a separarla de la cizaña, pero todavía no es pan. Luego hay que tomar el trigo y llevarlo al molino y molerlo, pero todavía no es pan. Luego hay que tomarlo y hacer una masa blanquecina, golpearla, pero todavía no es pan. Y cuando está la masa blanquecina, se toma un molde y se hace la marraqueta o la yuya, pero todavía no es pan. ¿Cuándo llega a ser pan? Cuando se mete en el horno, cuando tiene que cocerse, cuando tiene que dejar lo crudo. Y cuando se deja lo crudo, porque lo crudo realmente cae mal al estómago. ¿Por qué te hablo esto y sintetizo y puntualizo lo de crudo? Que hay muchos creyentes que están crudos, que entregan mensajes crudos, que en vez de bendecir a la congregación, los enferman, les cae mal la palabra que ellos predican. El pan, para ser pan, tiene que pasar por un proceso para que llegue calentito a la mesa y poder disfrutar de él. Mucha gente quiere disfrutar de lo que tú quieres entregar, del mensaje que tú quieres dar en la calle, en el trabajo, en la oficina, en el taller, en la universidad o en la iglesia o en la escuela dominical. Pero ese pan que Dios coloca en tu boca pasa a través de un proceso. Y esta pandemia es el proceso para los hijos de Dios, para que aprendamos a crecer, para que seamos creyentes maduros, para poder decir como Pablo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nadie me puede separar del amor de Jesucristo. Queridos hermanos, Dios es un Dios de desafío. Desafío a los discípulos, pasemos al otro lado. Dios quiere llevar tu vida espiritual, tu ministerio, incluso Dios quiere llevar tu propia empresa a otro lado, a un lugar de crecimiento, a un lugar de bendición, a un lugar de prosperidad, a un lugar de éxito.
pero tienes que pasar por la tempestad, por el momento de la prueba, en la cual se prueba tu calidad como cristiano y tu calidad como hijo de Dios. Cuando hablo esto, nunca me olvido del Salmo 66, que dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos hiciste pasar por el fuego y por el agua, hombres cabalgaron sobre nuestras cabezas, pero nos sacaste a abundancia. Dios tiene algo preparado glorioso para tu vida. Solamente aprende a esperar en Él y a confiar en Él. Quiero terminar diciéndote, haz de esta pandemia, haz de este momento en que tenemos que estar encerrados, la mejor de las oportunidades para crecer como hijo de Dios, para entender a tu pastor y para trabajar unidos. Y aunque no está tu pastor, ni tu pastora, ni tus oficiales o ancianos a tu lado, demuestra que con pastor o sin pastor, eres un hombre que tiene firmes tus convicciones en el Señor Jesucristo. Yo quiero orar por ti en este instante para que Dios te guarde y te bendiga. Padre, te doy gracias con todo mi corazón, Señor, por mi pastor Atanasio Barría. Gracias por su vida, por su fidelidad, por su constancia en todos sus compromisos. Gracias por su esposa, por su hija, por su yerno, por toda la familia. Yo te pido que tú les guardes y les bendigas y les llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, oh Dios, y que sea una iglesia que siga marcando presencia y que siga marcando la diferencia. Padre, gracias porque me has permitido traer esta palabra, que sea pan para sus vidas, agua en su desierto y fortaleza en su debilidad. Te lo pido, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones y será hasta la próxima oportunidad. A lo mejor por este mismo canal o a lo mejor presencialmente voy a tener la oportunidad de estar con ustedes. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Gracias, amado.